Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Ve, hermano Zapata, ¿por qué necesito el púlpito aquí allá? Hace años atrás el hermano Zapata me construyó un púlpito, que aquello era, yo era feliz porque era así de enorme, yo podía poner libros aquí, la Biblia aquí, de eso, tenía un compartimiento, así que aquí me queda pequeño el púlpito, tengo que poner aquí cosas acá y eso, pero bueno, ya mismo por ahí viene eso. Bueno, mi hermano, nuevamente, Dios les bendiga, buenos días. Hoy vamos a comenzar a dar comienzo a lo que es la introducción de la epístola de los Efesios. Así que hoy vamos el mensaje va a ser una introducción. Pueden abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Es solamente lo que vamos a cubrir en esta mañana. Así que, pero antes vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, Señor, primeramente por la salvación de nuestras almas, Dios amados. En esta hora, Señor, preparándonos para exponer tu palabra, te rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien ministre, Padre Santo, a los corazones. Prepara esos terrenos donde va a caer la semilla, Señor, en esta mañana y los que van a estar escuchando después este mensaje grabado, Padre Santo. Que todo lo que se habla aquí traiga primeramente gloria a tu nombre, que tu propósito se cumpla, Señor, por el cual es enviada tu palabra, Señor, y que sirva de edificación a los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Quiero comenzar con una introducción del libro de Efesios de nuestro hermano William Hendrickson. Él dice: una repugnante maldad fue la característica del mundo en los días de Pablo. Los grandes esfuerzos realizados para mejorar esta condición fueron enteramente vanos. La humanidad se hallaba sin esperanza. Esa misma perversidad, a más del pesimismo, es la que prevalece en nuestro siglo. Hoy día también se multiplican los esfuerzos para erradicar el crimen y para mejorar el medio ambiente del hombre. Dice más abajo, el totalitarismo estatal, la tendencia a esperar que el Estado provea todas las necesidades desde la cuna hasta la tumba, con todas las consecuentes pérdidas del sentido de responsabilidad individual e iniciativa, es peligroso. Otro es el falso concepto acerca de la necesidad básica del hombre. Tal necesidad es nada menos que la remoción del peso de la culpa, por la cual, siendo por naturaleza un hijo de ira, se halla angustiado. Lo que necesita es algo más que rehabilitación laboral. Su necesidad es reconciliación con Dios. Efesios anuncia que tal bendición ha sido provista para todos los creyentes verdaderos por medio de la muerte vicaria y expiatoria del mismo Hijo de Dios, como vamos a ver en el capítulo 2, versículo 13. La motivación de este supremo sacrificio fue su gran amor. Otra de las falacias que está implicada en el modo de afrontar hoy día el problema de cómo aliviar al hombre de su miseria es la noción de que la felicidad se puede conseguir por medios que operan desde afuera hacia adentro. Se dice: mejórese el medio ambiente y será mejorada la condición interna del hombre. Pero la condición interna del hombre es tal que no ofrece esperanza alguna para el éxito de este método. Está muerto a causa de sus transgresiones y pecados, y fuera de Cristo vive en las concupiscencias de la carne, de sus razonamientos. Para salvarle es necesario un acto de Dios. La remoción de la culpa de su pecado no es suficiente. El pecado mismo, el impulsor de hacer lo que es contrario a la santa ley de Dios, es lo que tiene que ser eliminado. Dentro del corazón del hombre ha de tener lugar una obra poderosa para que como resultado el hombre, habiendo sido renovado básicamente y gradualmente transformado por el Espíritu Santo, pueda ahora en consecuencia comenzar a actuar desde adentro
hacia fuera sobre su medio ambiente, exigiendo que todo funcione para el rey. Esta obra regeneradora y transformadora del Espíritu Santo, obtenida por la muerte de Cristo, se halla maravillosamente descrita en Efesios, como vamos a ver del capítulo 3 al 14 al 19. Aquellos que por naturaleza se hayan muertos necesitan ser vivificados. Ahora bien, nada de esto anula en forma alguna la responsabilidad humana. Al contrario, más bien aumenta el sentido de la obligación del hombre hacia su benefactor. Y es lo que vamos a ver. Cuando estudiamos la epístola de los Efesios, vamos a ver que los primeros capítulos va a hablar de lo que es nuestra posición en Cristo. Y vamos a ver las bendiciones espirituales que hemos heredado en Cristo. Pero después vamos a ver, a medida que entremos al capítulo 4, entonces va a hablar lo que son las obligaciones del creyente. Cómo debemos obrar nosotros, los que estamos en Cristo. Primero los beneficios, la posición del creyente, pero después la responsabilidad del hombre. Vemos el balance en las epístolas de Pablo. Hoy en día ese balance se ha perdido mucho, porque algunas iglesias o algunos predicadores solamente hablan de los beneficios. Solamente de los beneficios, lo que somos en Cristo, nuestra posición en Cristo, pero hablan muy poco de lo que son las responsabilidades que conlleva y la conducta que se demanda a los creyentes. Entonces hay dos extremos. Está lo que es el legalismo, que te dice, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y no puedes hacer aquello, y haz esto para que seas salvo. Eso se llama el legalismo, y no es bíblico. Pero entonces también está el libertinaje, o el antinomianismo, que es todo lo contrario, porque estamos en la gracia, no tenemos responsabilidad. Simplemente siéntate, somos hijos de Dios, hemos sido salvos por gracia, no hay nada que tú puedas hacer, que pudiste hacer para ganar la salvación, no hay nada que puedas hacer para perderla, simplemente siéntate. Deja que Dios sea quien obre. Si tienes malos pensamientos, si tienes mal carácter, deja que sea Dios quien te lo quite. O sea, no te esfuerces. Pero vamos a ver que eso es contrario a la enseñanza bíblica. Porque vamos a ver que Pablo habla en los primeros capítulos, nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Cristo, los beneficios de esa relación de estar en Cristo, pero después va a hablar de lo que es las responsabilidades y las obligaciones del creyente y cómo debe ser la conducta del cristiano. Quiero un poquito más acerca un poco de lo que es era la ciudad de Éfeso. Primeramente, el autor de esta epístola, como vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1, es Pablo el apóstol. La fecha, ¿para qué fecha se escribió esta epístola? Dice aquí, visto que Pablo menciona su encarcelamiento, como vamos a ver en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, 1 y 6, 20, esta carta debería datarse hacia el año 62 después de Cristo, cuando el apóstol estaba prisionero en Roma. El propósito y el contexto de la carta. Esta carta no se escribió con motivo de alguna necesidad coyuntural ni para resolver un problema, aunque Pablo menciona su deseo de que los efesios conozcan las circunstancias de su vida en prisión. A diferencia, sabe que la epístola de los Corintios que terminamos de estudiar recientemente, ustedes saben que ahí Pablo escribió para afrontar y enfrentar ciertos problemas de mayormente morales que había en la iglesia, algunos doctrinales y algunos respecto al matrimonio y algunos referentes a los dones espirituales. O sea, había unos problemas que Pablo estaba escribiendo para corregir. Ese no es el caso aquí de Efesios. O sea, él no está escribiendo aquí porque hay un problema, porque hay una situación en específico por la cual él tiene que corregir. Dice, Efesios formula una serie de enseñanzas generales relacionadas con la obra redentora cósmica de Dios en Cristo. Y esto es algo que vamos a enfatizar mucho a medida que estemos estudiando esta epístola. Es estar en Cristo. Dice, con la unidad de la iglesia,
formada por diversos pueblos y con la conducta apropiada en la iglesia, oiga bien, en la iglesia, el hogar y el mundo. A medida que estudiemos la epístola de los Efesios, nos va a decir cómo es, ya que estamos en Cristo, ya que hemos sido beneficiados con esos dones espirituales, ahora cuál debe de ser nuestro comportamiento en la iglesia, en la familia y en el mundo. Porque como siempre le hemos dicho, el Evangelio tiene que transformar nuestra vida, nuestra conducta. Si el Evangelio que nosotros creemos no ha cambiado nuestra manera de ser, entonces tenemos que cuestionar verdaderamente en qué Evangelio hemos creído o si realmente hemos creído en el Evangelio bíblico. La unidad y el amor en el vínculo de la paz señalan la presencia de la obra del Salvador y son también la respuesta de gratitud de los cristianos al don de la gracia de Dios en sus vidas. Sobre la antigua ciudad de Éfeso, dice: Éfeso era una importante ciudad portuaria de la costa occidental de Asia. Se enorgullecía de su templo dedicado a Artemisa, o la diosa Diana romana, un edificio que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Como ustedes recordarán, cuando estudiamos aquí hace un par de años atrás las 7 iglesias del Apocalipsis, una de las iglesias que Cristo le escribió años después, a fines del primer siglo, fue a la iglesia de Éfeso. Y era una iglesia que era muy fuerte doctrinal, pero ¿se acuerdan cuál era el problema de la iglesia de Éfeso 100 años después? Bueno, perdón, no 100 años después, tal vez unos más de 30 años después, que habían perdido, mantenían la doctrina, pero habían perdido su primer amor. Lo cual eso es un recordatorio. Nosotros podemos ser muy doctrinales, tener la doctrina correcta, la enseñanza correcta, sin embargo caer en un cristianismo mecánico. Venimos a la iglesia mecánicamente, vamos a la Biblia mecánicamente, o sea, ese amor ferviente se puede perder. Con esto como introducción, entonces sí, ya vamos a lo que es, ya a la epístola directo. Y como le dije, capítulo 1, versículo 1, dice así, comienza la epístola. Pablo, note cómo comienza, igual que cuando estudiamos Corintios. En las cartas hoy en día, usted escribe la carta, bueno, los que todavía escriben carta, porque ya hoy en día, por lo menos los de la edad más o menos mía, se acordarán de eso, todavía escribirán sus cartas. Pero cuando las cartas que se escriben hoy en día, usted escribe la carta y al final de la carta usted pone firma fulano, fulana de tal, de parte de fulano de tal, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, era lo contrario. La carta comenzaba con la persona presentándose, con el nombre de la persona. Nosotros hoy en día es al final de la carta, pero en los tiempos del Nuevo Testamento era al revés. La carta comenzaba con el nombre del autor, identificándose primeramente. Y acuérdense que esto que nosotros tenemos como libro de la Biblia, en este caso la epístola de los Efesios, eran cartas. Eran cartas que se le enviaba a una iglesia y entonces era leída en la iglesia y de ahí se pasaba a otras congregaciones. ¿Ves? Entonces note primeramente cómo Pablo se identifica. Primeramente, igual que cuando estudiamos Corintios, Pablo se identifica simplemente como Pablo. Pablo se identifica como Pablo. Pablo no se identifica como el apóstol. No se identifica como el apóstol Pablo. No. ¿Cómo se identifica primeramente? Pablo. Esto también lo vemos con Pedro. Si usted mira en Pedro, capítulo 1, versículo 1, va a ver que Pedro se identifica como Pedro. No como el apóstol, no como el líder de la iglesia. Pedro, simplemente como Pedro. Juan en Apocalipsis 1:1, ¿cómo se identifica? Juan, no el apóstol, simplemente
Juan. En el versículo 4 también lo vemos en Apocalipsis, que nuevamente se identifica como Juan, y en el versículo 9 se identifica como Juan. Si vamos a Primera de Pedro, un momentito. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Mire cómo Pedro se refiere a esta iglesia. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Oiga bien, estamos hablando, de Pedro el apóstol. Pedro no dice, yo como apóstol ordeno. No, ¿qué él dice? Ruego. ¿A quién? A los ancianos. Porque como hemos explicado, a diferencia de hoy en día que es muy normal que exista un pastor por congregación, en tiempos bíblicos el gobierno era un gobierno plural, compuesto de varios ancianos o pastores. Lamentablemente eso se fue perdiendo a la que fueron pasando los años, hasta lo que tenemos hoy en día. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día, por ejemplo, cuando vemos escándalos con pastores, escándalos en cuanto a dinero, escándalos sexuales, escándalos en cuanto a la conducta de un pastor, tiene que ver mucho porque hay un hombre prácticamente que es a veces un dictador, a veces actúa como si fuera el presidente de una compañía que no le rinde cuenta a nadie y toma todas las decisiones, y usted no cuestione nada porque usted no puede cuestionar al ungido de Dios. Aquí todo lo que yo traigo, mi hermano, es su deber. Es su deber ir a la Escritura. Por eso yo le doy las citas para que usted busque, para que usted con calma mire el texto y el contexto de donde yo estoy leyendo. Esto se graba para que usted pueda ver este mensaje después otra vez y examinarlo. Porque es que ese es el deber de ustedes. Ahora, mi hermano, una cosa, acuérdense, los hermanos de Berea dicen cuando Pablo les predicó, ellos examinaron todo lo que Pablo habló. Pablo el apóstol, para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a la Escritura. Y es el deber de todo creyente. Ahora, eso es muy diferente, y quiero hacer la aclaración, es el deber suyo examinar todo lo que se dice desde el púlpito. Ahora, eso es diferente a usted estar en una cacería de brujas, a ver en qué me agarra. Déjame ver qué dice el pastor, a ver dónde lo pillo y dónde lo agarro. Son dos cosas diferentes. Es el deber suyo escudriñar que todo lo que se hable esté de acuerdo a la Escritura. Y otra cosa es que uno está buscando, déjame ver dónde lo agarro, dónde lo pillo, a ver, buscando constantemente, a ver en qué puede agarrar al pastor en un error o al predicador. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, note como Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano por encima de ellos. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Qué es lo que dice? Yo anciano también con ellos. Estamos hablando del apóstol Pedro. Él no se veía por encima de los demás pastores. Él se consideraba un pastor más entre ellos. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Yo creo que aquí hay una gran enseñanza para lo que es para nosotros los pastores y los predicadores hoy en día. Y él dice, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, mire bien, mire con la humildad que escribía el apóstol Pedro. Entonces, ¿por qué yo estoy enfatizando todo esto? Porque mire primeramente cómo comienza Pablo aquí en Efesios. Pablo. Y después viene, después de que se identifica con su nombre, es que viene el título. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Ve? No es el título antes y después el nombre, o solamente el título. Por eso es que aquí yo he dicho muchas veces, si usted me quiere decir Ricky, dígame Ricky. Si me quiere decir hermano, dígame hermano. Si me quiere llamar Pastor Ricky, como usted quiera. A mí yo no soy yo no me ofendo, ni encuentro que es una falta de respeto que me llamen por mi nombre. No lo es. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que me parece falta de respeto llamar al pastor por su nombre. No, hay que reconocerlo. Aquí nadie es más importante que los apóstoles originales, y ellos se identificaban por sus nombres.
Cuando yo me identifico por mi nombre. Yo no me identifico como el pastor Ricky. No, yo me identifico como Ricky. O sea, simplemente Ricky, pastor de la Iglesia Bautista en Cristo. Entonces vemos aquí, porque hoy en día hay predicadores que se ofenden. Hay pastores que se ofenden si usted no los llama por el título. El pastor. O el reverendo. Que bíblico no es ese término bíblico no es. Pero el reverendo o el pastor. Otros hoy en día, los autoproclamados apóstoles, el apóstol. Va a estar el apóstol en tal lado. ¿Y cuando vemos que se identificaran así los genuinos apóstoles? De ninguna manera. Pablo simplemente, después viene el título apóstol de Jesucristo. Ahora note, ya yo lo he explicado y lo vuelvo a explicar brevemente. Apóstol viene de la palabra en griego apostolos, que significa ¿qué? Enviado. Uno que es enviado. Entonces esta palabra tiene el término técnico y el término general. En un término general, un apóstol es todo aquel que es enviado por la iglesia. Pudiéramos entonces en ese sentido decir tal vez los misioneros de hoy en día, en ese sentido son apóstoles porque son enviados por las iglesias. Y por eso es que vemos otros apóstoles en el Nuevo Testamento que se les llamaban apóstoles porque eran enviados de la iglesia. Ahora, en el sentido técnico de la palabra, solamente habían 12 apóstoles escogidos por Cristo, y después que se ahorcó Judas, después que Judas murió, Matías, que fue escogido para reemplazarlo. Y el último apóstol que él mismo lo reconoce así, fue el apóstol Pablo, que fue directamente escogido por Cristo, que se le apareció. Ahora, para ser apóstol habían unos requisitos, y era que tenían que haber caminado, ser parte del ministerio terrenal de Cristo. Tenían que ser parte del ministerio terrenal de Cristo y tenían que haber sido testigos de su resurrección. Pablo no llenó el primer requisito, pero sí llenó el segundo y fue escogido personalmente por Cristo. Entonces, ¿quién le iba a decir a Cristo? Óyeme, Pablo no cualifica porque no llenó el primero. Ya fuera de eso, hoy en día, mis hermanos, hoy en día nadie cualifica para ser apóstol en términos técnicos. Eran los 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Hoy en día nadie fue parte del ministerio terrenal de Cristo. Hoy en día nadie vio a Cristo resucitado. Entonces nadie cualifica. Así que no se dejen engañar por estas personas que se autoproclaman apóstoles hoy en día, porque en el sentido técnico de la palabra no tenemos apóstoles. Cuando estudiamos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, se les conoce como las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque ahí dan lo que son los requisitos para ser un pastor, o un anciano, un obispo. Son términos intercambiables para referirse al mismo oficio. Pero no da ningún, y dice también para los diáconos. Pero ahí no vemos que esté dando cuáles son los requisitos para ser apóstol. ¿Por qué? Porque ese oficio cesó con la muerte de los apóstoles. Así que después que murieron los apóstoles, no vemos ya a nadie nombrando más apóstoles. Fíjense que en el mismo libro de los Hechos se nombra a Matías, pero después no se habla más de que se sigan mencionando ni nombrando. Y como dije, en las epístolas pastorales en ninguna parte dice cuáles son los requisitos para ser apóstol. No los hay. ¿Por qué? Porque eso era solamente para los 12 apóstoles y Pablo. Así que mucho ojo y mucho cuidado con estas personas que ustedes ven hoy que se andan identificando como apóstoles y que tienen unas cuantas iglesias bajo su cobertura y que ellos no les rinden cuenta a nadie porque ellos son el apóstol. Cuidado, que la Biblia nos advierte de todos estos falsos maestros y apóstoles y de todos estos mercaderes del evangelio. Así que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Todo este tipo son unos charlatanes. Ahora, dejando claro entonces ya
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y quiero leerle aquí brevemente el comentario de Calvino sobre, mire para allá que hago el comentario de Calvino sobre esto. Esto casi es un arma blanca. El que le den por el casco con esto lo achuecan. El comentario de Calvino sobre esto, déjenme leerlo, yo voy a marcar la página. Sí. Dice, esto de por la voluntad de Dios, esto para impedir toda disputa, a fin de que no se le acusara de presunción, como si pretendiera valer mucho más que los demás. Acuérdense que si a un apóstol se le cuestionó su apostolado, fue a Pablo. Y hasta el día de hoy, especialmente los que son los judaizantes modernos, estas personas que andan diciendo que usted tiene que guardar la ley, que usted tiene que guardar el sábado, que usted no puede comer cerdo, que usted no puede comer ciertas comidas, y todo esto, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos descartan al apóstol Pablo. Lo descartan y dicen que no era un apóstol genuino. Porque la enseñanza de él va en contra de ellos, especialmente cuando usted lee Gálatas, acaba por completo lo que es con toda esta cuestión de estar judaizando y de estar mezclando la ley con la gracia. Ahora, dice aquí nuestro amigo Juan Calvino, dice, esto es para impedir toda disputa a fin de que no se le acusara de presunción, como si pretendiera valer mucho más que los demás. Porque él protesta que no es que sea digno de ellos, sino porque Dios lo ha escogido para ese oficio. O sea, Pablo, apóstol de Jesucristo, no es porque Pablo era un hombre digno, como Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue un asesino de cristianos. Pablo obligó a cristianos a blasfemar. Tanto así que cuando se convierte al principio, muchos cristianos no se fiaban de él. Y decían, no, este era el que perseguía a la iglesia. Y tenían miedo. Así que obviamente no fue por la piedad de Pablo, no fue porque Dios vio nada bueno en Pablo que lo escogió para apóstol. Igual que el hecho que yo esté predicando aquí en esta mañana, que por la gracia de Dios sea pastor de esta iglesia, no es porque yo esté por encima de nadie, no es porque yo sea más santo que nadie, no fue porque Dios vio algo en mí que no vio en más nadie y tuvo que escogerme a mí para eso. No, mi hermano, pura gracia. La Escritura dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Y eso aplica para todo, mi hermano. Si usted tiene un don, si usted es usado por Dios en algo, usted no tiene de qué gloriarse. Todo es pura gracia. Las habilidades que usted tiene son por la gracia de Dios. Usted es bueno en algo por la gracia de Dios, que le dio la habilidad. No significa que usted no se esfuerce, pero Dios le dio esa habilidad. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro. Entonces dice, sin embargo, no es humildad simulada la de Pablo cuando dice que ha sido establecido en este estado por pura gracia de Dios y por su elección. Porque vemos en otros pasajes como él protesta que no es digno de tal honor, sino más bien que merecería una condenación extrema, y por lo tanto que debe ser tenido como un espejo de la bondad infinita de Dios, de que él lo hubiera elevado tan alto, que era asesino de cristianos, que había vertido sangre de los mártires, que había blasfemado contra Dios y contra su palabra, como él lo dice. Vemos pues que no hay ninguna simulación en esta confesión que hace, que ha sido puesto en este estado y rango por la pura voluntad de Dios, no por ningún mérito humano. Y esto sirve aún mucho a nosotros a fin de que no estimemos la palabra de Dios según la calidad de aquello que lo lleva. Porque he aquí también la astucia que el diablo utiliza habitualmente para disminuir la reverencia de la palabra de Dios, que nos pone ante los ojos aquellos que la traen. Pero esto es cierto, que somos vasos frágiles y de ningún valor, si aún como frascos rotos. ¿Qué hay en aquello que Dios ordena como ministros de su palabra? Pero de todas formas el tesoro es siempre inestimable, aunque los vasos sean despreciados. Así que no juzgue la palabra de Dios por mí. Juzgue la palabra de Dios por lo que es, por la palabra de Dios.
Eso no significa que yo tengo libertad para comportarme como se me pegue en gana y decir, no, a mí no me miren, miren a Cristo. No, tampoco así. Pero a la misma vez vemos el pasado de Pablo, que Pablo nunca olvidó, mis hermanos. Y es bueno que nosotros nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Nosotros venimos aquí de diferentes trasfondos. Algunos tal vez hasta en contra de la ley, en fin, de diferentes pecados, pero la situación es que es la misma. Todos éramos pecadores y todos estábamos perdidos. Y si no es porque Dios toma la iniciativa en nuestros corazones, seguiríamos perdidos. Y es bueno para nosotros, y esto lo vamos a ver cuando entremos ya en el versículo del 3 en adelante, siempre recordar como Pablo, a Pablo nunca se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Pablo sabía que había sido un blasfemo, que había sido un perseguidor de la iglesia, un asesino, de cristiano, y eso lo mantenía humilde. Nunca miremos, tenemos que denunciar el pecado, sí, pero no nos creamos mejores que ellos, porque si no es por la obra de Dios, nosotros estuviéramos igual o peor. Siempre recordemos eso. Pablo nunca se le olvidó de dónde Dios lo sacó y no se le debe de olvidar a nosotros. Lo que también me lleva, la gente no tiene que saber exactamente de dónde Dios nos sacó. Yo he escuchado algunos testimonios que yo creo que verdaderamente era mejor que se los mantuvieran para ellos, porque no glorifican en Dios en nada. Yo he escuchado algunos testimonios de personas que dicen, no, yo antes de venir a Cristo era esto, especialmente de un famoso predicador que estaba en ganga y yo era esto y lo otro. Y óyeme, y tú oyéndolo parecía como si él hablaba eso con orgullo, no, lo que yo era antes. Tú sabes, entonces tenemos que tener cuidado, porque hasta en nuestra perversidad podemos hasta decir de lo que Dios nos sacó, pero con cierto orgullo de lo que era. Entonces, con mucho cuidado. También hay veces que no es necesario dar ciertos detalles. Yo escuché hace un tiempo con mi esposa a Yuri, la mexicana, dando el testimonio de ella. Y la verdad que dio unos detalles de lo que era la vida sexual de ella. Mire, yo si hubiese sido el esposo de ella, yo me quito el saco, me lo pongo en la cabeza y me voy. De la vergüenza que hubiese sentido, dando detalles innecesarios. Entonces tenemos que ser, mi hermano, o sea, el Señor nos ha dado las neuronas, utilicémoslas. O sea, hay veces, nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. A la misma vez, hay veces, las personas que me conocen de cerca, mi familia, mi esposa, saben de lo que Dios me sacó. No era nada bueno, pero yo no tengo que estar dando detalles de lo que yo hacía, dejaba de hacer, de lo que yo me gloriaba en el mundo, porque a veces se pueden dar esos testimonios hasta con cierta clase de orgullo. Mira lo que yo era. Ah, no, pero bueno, ya yo no soy así, pero mira lo que yo era. Yo antes era un bravucón, yo antes hacía esto, yo antes no, cualquiera que me decía. No, pero hay que tener cuidado. O sea, una persona que tenía problemas con la pornografía, que era como decimos nosotros, un enfermito, óigame, pues si usted tal vez comparte eso en una reunión de hombres, con mucho cuidado, pero no vaya a hablarle esto en la congregación, porque lo primero que va es a espantar a las hermanas. Sí, porque decir, uy, si este no ha cambiado mucho. Entonces hay que tener uno tiene que tener cierta sabiduría, ¿no? Entonces, como dice aquí, después de este comentario, volvemos otra vez a la epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y vea, los santos y fieles. La epístola no va dirigida al Papa de Roma. La epístola no va dirigida a la iglesia de Roma. La epístola no va dirigida al obispo de esa área. Ni siquiera la epístola va dirigida a los líderes de la iglesia. ¿A quién va dirigida la epístola? A los santos
y fieles. A la congregación. A la congregación. Ahora bien, ya hemos explicado, ustedes saben, santo, ¿qué significa? Apartado. Apartado. Santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Que es lo que hemos siempre explicado. Salmo 7, que dice, Dios es juez justo y Dios está aquí, airado contra el impío todos los días. Si la bendición de Dios no está sobre usted, si usted no ha sido regenerado, si usted no ha nacido en Cristo, la que está sobre usted es la ira de Dios. Y una ira que, como explicamos la semana pasada cuando hablamos de la muerte segunda y el infierno, una ira que se va acumulando y acumulando mientras más usted posterga ese arrepentimiento. Entonces, cuando dice que somos apartados, es que Dios nos aparta de esa multitud sobre la que está la ira de Él lo aparta a usted. Por eso usted pasa posicionalmente a ser un santo apartado. Ahora bien, como hemos explicado, somos santos en posición, pero estamos llamados a ser santos en la práctica. Por eso es que en Hebreos dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y alguien me dirá, porque lo he escuchado erróneamente, me han dicho, no, es que ahí se refiere a la santidad posicional. No. Lea bien el contexto. El contexto se refiere a la santidad práctica, a la conducta, a la cual estamos llamados. Entonces, si somos santos en posición, estamos llamados a ser santos en conducta. Y Pablo, y eso nos va a llevar a ¿qué? A ser fieles. Fieles. Por eso Pablo le escribe que a los santos y fieles, oiga bien ahora, en Cristo. No dice a los santos y fieles bautistas, no dice a los santos y fieles de la iglesia bautista en Cristo de North Miami, no dice a los santos y fieles protestantes o a los santos y fieles católicos romanos o pentecostales o presbiterianos. No. Usted puede ser todas estas cosas. Igual, irse derechito al infierno. El infierno está lleno de religiosos. El infierno está lleno de religiosos. Lleno de bautistas, lleno de metodistas, lleno de católicos romanos, lleno de pentecostales, llenos de calvinistas, llenos de arminianos. O sea, la cuestión es estar en Cristo. Muchas personas son miembros de congregaciones, llevan años en congregaciones, sirviendo en congregaciones y no están en Cristo. Por eso es constantemente lo que es mi exhortación a que nos examinemos nosotros mismos, que veamos que estamos verdaderamente en la fe, que no seamos unos autoengañados de lo que el Señor les va a decir el día del juicio: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No, pero yo serví a la iglesia bautista en Cristo, yo era diácono, yo era anciano, yo era pastor, yo era músico, yo daba clases, yo era maestro. Igual va a decir: apartaos de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Al fuego eterno, después de decirle una maldición: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muchas personas que estuvieron calentando sillas en las congregaciones van tristemente a terminar en este lugar. Por eso es mi exhortación continua. Por eso es mi exhortación continua. Nuestra batalla, vamos a ver, nuestra batalla, el peor enemigo de nosotros, mis hermanos, no es el diablo. El peor enemigo de nosotros es nuestro corazón. Nuestro corazón que siempre está fluctuando. Nuestro corazón donde habita la ley del pecado y se esconde. Y a veces estamos conscientes, pero hay veces que se esconde y se calma y nosotros creemos que ya estamos bien, ya he superado eso, he crecido, ya no peco casi.
Y cuando menos te lo esperas, te pasa como David, que cuando más tranquilito estaba en el terrado de su casa, allí vino el diablo y le presentó a Eva desnuda, a Betsabé desnuda bañándose, y terminó cometiendo adulterio y asesinato. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Ahora imagínense usted y yo. Bajamos la guardia y el diablo no nos empuja a hacer nada. Es nuestro corazón ya. Nuestro perverso corazón, hermanos, entiendan. Nuestro perverso corazón es una batalla continua contra la carne, sin tregua. Estaba leyendo yo esta mañana el libro de John Owens acerca del pecado. Creo que tenemos una copia ahí, tremendo, sobre esa misma parte, sobre el pecado que está escondido en nuestro corazón. Dice: gracia y paz a vosotros. Así que ya vemos, santos y fieles en Cristo, que están en Cristo. Asegurémonos de estar en Cristo. En Cristo. Pero ¿y cómo sé yo si estoy en Cristo? Cuando se habla del pecado, ¿usted siente dolor o usted se molesta? Ahí está este pastor otra vez hablando del pecado. Ay, pero ¿por qué mejor no habla del amor de Dios o de la gracia de Dios? Ay, otra vez ya condenando. ¿Se siente usted así? Si se siente así, examínese. Porque en vez de molestarle y darle coraje, le pudiera dar coraje, pero contra usted mismo. Es lo que me pasa a mí cuando yo escucho un mensaje así, cuando yo leo estos puritanos como John Owens, Thomas Watson, estos predicadores, un predicador moderno como Paul Washer hoy en día, me redarguye y me da tristeza y me da dolor por mi pecado y por mi falta de fidelidad. Así es que debemos de reaccionar. Ahora, si en cambio nos molestamos y nos enojamos con el mensajero, ay, aquí está este otra vez hablando de pecado, ay, ya, a meter miedo con el infierno, ay, ya, que me va a matar, que si me voy a morir esta noche. Pues entonces tenemos que examinarnos, mi hermano. Tenemos que examinar. El verdadero creyente, el que está en Cristo, siente dolor por su pecado. Cuando usted vino a Cristo, ¿lo vino dolido por su pecado? ¿Vino arrepentido? El verdadero cristiano no excusa su pecado. No dice que yo me crié así. No es que el ambiente mío. No, el verdadero cristiano va a sentir, no va a excusar su pecado. No, yo sé que yo fallé, yo sé que estuve mal, pero no, ya excusaste el pecado. El pero ese excusó el pecado. Así que asegurémonos, mi hermano, porque vamos a ver que toda esta epístola, a medida que sigamos profundizando, toda esta epístola va dirigida a los que están en Cristo. La conducta que se va a requerir, de la cual vamos a estar hablando, no es para los incrédulos, es para los creyentes que están en Cristo. Versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia, por el favor inmerecido de Dios. La fe que necesitamos para creer y ser salvos, ¿qué dice? Que es un don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros ejercemos la fe. Dios no tiene fe por nosotros. Dios nos concede la fe. Pero esa misma fe que nosotros, por la cual podemos creer, es un don de Dios. Mi hermano, nosotros, y aquí vamos a entrar, crean, aquí vamos a entrar de lleno en lo que es la predestinación, la elección y todo esto, porque está aquí. Tenemos que apreciar esto para verdaderamente apreciar la gracia de Dios. Mientras usted no se vea como un pecador indigno, que era tan perverso que ni siquiera de su propio corazón sabía arrepentirse, venir a Cristo, que fue una obra soberana del Espíritu Santo que obró en su corazón y le concedió la fe para creer, usted no puede apreciar la gracia de Dios. No puede ver todo lo que es la gracia de Dios. Así que gracia es el favor inmerecido. Por eso vuelvo y le digo, mis hermanos, nosotros no somos mejor que nadie. No somos mejor que nadie. Si hemos creído, es por gracia, por un favor inmerecido. Dice: gracia y paz a vosotros
Entonces, como dice nuestro hermano William Hendrickson en su comentario, él dice: gracia es la fuente y la paz pertenece al chorro de bendiciones espirituales que de esta fuente emanan. ¿Qué es la paz? La paz, acuérdense que estamos en enemistad con Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, por medio de ese nuevo pacto, ahora nosotros que éramos enemigos de Dios, hijos de ira igual que los demás, ahora estamos en paz con Dios. Se firmó un tratado de paz por medio de la sangre de Cristo. Esa es la paz que se refiere. Un tratado de paz por medio de la sangre de Cristo. Entonces, gracia es el favor inmerecido y la paz es la consecuencia de ese favor inmerecido. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por este mensaje que has traído en la mañana. Gracias por todas estas bendiciones inmerecidas que vamos a estar estudiando en los próximos domingos, Padre Santo. Señor, tu semilla ha sido regada, Señor. Ahora rogamos que seas tú quien des el crecimiento, Padre Santo. Nuevamente, gracias, oh Dios. Gracias por tu favor inmerecido y gracias por la paz, por reconciliarnos a nosotros en Cristo Jesús. Señor, te rogamos que si hay alguien que todavía no ha dado ese paso, que tú le inquietes, que mientras ahora mismo estamos orando, Señor, tú obres, Señor, con esta palabra que ha sido predicada, que siga, Señor, ahí tocando, Señor, que siga taladrando en ese corazón, embaratando esos corazones de piedra, Padre Santo, para que puedan venir al conocimiento, Señor, y reconciliarse contigo por medio de Cristo Jesús. En nombre de nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Siempre les exhorto, mis hermanos, si usted quiere hablar conmigo después del mensaje de esto, si usted quiere saber más sobre lo que es el plan de salvación, estamos a la orden. Está el hermano Gerardo, estoy yo, puede hablar con nosotros y con mucho gusto vamos a conversar con